GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Tu excelente y feliz Día del Padre, feliz Día del Rey del Hogar, que Diosito les dé pues salud, seguir para adelante. Sabemos que vivimos en momentos muy difíciles, muy duros, pero el amor, la fe, la paciencia, esto pronto terminará. ¿Sí? Vernos unidos siempre, volver a la normalidad, Dios mediante, festejemos, brindemos y que viva el Día del Padre. ¡Viva! En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras, señores, seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador este fin de semana, inicio de fin de semana, viernes 18 de junio del 2021. Vamos a hablar hoy día sobre el asunto de la justicia, sobre el asunto de esos escándalos que tienen conmovido e indignado al país. Nosotros hemos titulado esta entrevista, este diálogo, La justicia y los organismos de control sin legitimidad social, para lo cual he tenido el gusto de invitar a la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, abogada en libre ejercicio y docente universitaria. Doctora Ángela Porras, buenas noches, mucho gusto y gracias por estar en nuestro programa. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, buenas noches Fernando y Galo, muy complacida de atender a su invitación y como siempre, muy agradecida. A usted de igual manera por su deferencia a nuestro programa. Entonces, repito, nuestro tema, nuestro titular es la justicia y los organismos de control sin legitimidad social. Comencemos por ahí. ¿Tengo razón al titular así yo? Sí, por supuesto que sí. Me parece que todos hemos visto con sorpresa, aunque era un secreto a voces, lo que pasaba en la Contraloría General del Estado, lo que ha ocurrido con la denuncia de la fiscal general que dice en una cuenta de Twitter que hay presiones sobre la justicia justamente en la investigación del caso Las Torres, y además este allanamiento que ha hecho la Fiscalía a una parte del Poder Judicial en el que se presume se alteraban los controles para poder sortear a quien corresponda o a quien le guste a las partes, ¿no?, que entraban en litigio. Entonces, todos estos elementos son muestras del deterioro que ha sufrido, que tiene y que se evidencia. Quizá sea mucho decir que esto es de los últimos tiempos, ¿no? Al contrario, la situación de la Fiscalía, la situación de la justicia y de la Contraloría ya tienen años y se ha evidenciado de una manera muy, yo diría, muy descarnada, y esto además pone en evidencia que no es solamente decir yo soy el que va a controlar a la corrupción o este organismo es el único que va a controlar a la corrupción, porque dos pasos más adelante ya nos encontramos en una situación, imagínese usted, que en el caso nuestro, en el caso ecuatoriano, el defensor del pueblo se encuentra privado de la libertad, el Contralor General del Estado se encuentra privado de la libertad y dicen que desde la cárcel 4 se controla todavía la Contraloría, porque lo que ocurre en ese espacio
es que no está dilucidado jurídicamente qué es lo que hay que hacer, porque el señor es contralor subrogante, no era ni siquiera el contralor titular, era subrogante y en esa calidad estaba. Resulta que está privado de la libertad y ahora la señora subcontralora le subroga al subrogante. ¿Y dónde está el contralor titular? Y a esto súmele todos los escándalos, las denuncias que ha hecho la señora fiscal de que quieren intervenir en la justicia y que ella no se va a prestar para esa manipulación, hablando precisamente del caso Las Torres. Entonces, me parece más que sensata la titulación que se le ha dado precisamente a esta situación. Es una deslegitimación total de los órganos de control en el país. Doctora, a eso habrá que agregar la falta igual de probidad o de confianza o de, no sé cómo llamarle, del Consejo de Participación Ciudadana, pues también por allá no existe nada. Ahora mismo la discusión del abogado Murillo, que vuelve o no vuelve al Consejo Nacional de la Judicatura, los escándalos y denuncias de que hay jueces que dejan en libertad a determinadas líderes de determinadas bandas, lo que sé yo. Todo eso deslegitiman definitivamente el asunto de los órganos de control. Vayamos por partes. El asunto de la Contraloría, como usted dice, no es cosa nueva. No es cosa nueva, ¿sí? La Contraloría ha sido un ente en donde siempre ha estado en entredicho porque se manejan recursos, pues, porque ahí se emiten o se niegan las glosas y por millones de dólares. A su juicio, usted como penalista, usted como abogada y como en su momento fue miembro del Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio, ¿qué puede decirle a la gente usted? ¿Cuál es la experiencia y cómo ha ido deteriorándose poco a poco hasta llegar incluso a decirse que el incendio de la Contraloría en octubre fue un fósforo prendido desde adentro, no desde afuera? Así es. Bueno, ahí en la Contraloría hay mucho que decir. Yo dividiría en dos partes las opiniones sobre la Contraloría. La primera cuestión es que ahí hay una falta muy grave del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque lo que debía hacer el Consejo de Participación y Control Social es nombrar un contralor titular, porque no es cierta la interpretación que han hecho de que no se le puede o no se le podía tocar al contralor, a Pablo Celi, porque supuestamente le había elegido el Consejo de Participación Transitoria. Lo que dice el Consejo de Participación Transitoria es que con base al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, él ocupará ese puesto mientras se nombre al siguiente, y lo que le nombra el Consejo de Participación es como contralor subrogante, nunca como titular. A esto hay que añadir el artículo 205 de la Constitución, que claramente dice que cuando el contralor es destituido, como fue el caso de Polit, se tiene que nombrar otro contralor. Y además ese contralor tiene que entrar por concurso de oposición y méritos. Entonces, ese trámite no se hizo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prefirió callarse, evitarse una discusión política, un enfrentamiento con algunos sectores del gobierno de Lenín Moreno que le apoyaban ciegamente al contralor Celi, y no nombró ni inició ningún concurso de oposición y méritos. Entonces ahí hay una falta del propio Consejo. En segundo lugar, las investigaciones tienen que seguir adelante en contra del contralor actual, del señor Celi, el contralor subrogante, porque es un secreto a voces que en la Contraloría operaba un mecanismo de extorsión a los exfuncionarios públicos y ahora sabemos, o a los funcionarios públicos y ahora sabemos que también a las empresas, sobre todo a las petroleras, que a través de este mecanismo de extorsión lo que ocurría, y esto lo comento porque hubo varias personas que se acercaron diciendo, me quieren cobrar tantos miles de dólares por desvanecer una glosa. O sea, me están haciendo una glosa y me quieren cobrar $60,000, $30,000, $20,000 por desvanecer una glosa. Entonces, efectivamente, se conocía que había allí una cadena
una red de corrupción para desaparecer las glosas. Y esto después resultó que una de las personas que está procesada en el caso Las Torres dijo, según se conoce de lo que ha dicho la propia fiscalía, que efectivamente por orden del Contralor Subrogante se desvanecieron $5 millones en glosas y así cuántas otras habrá. Entonces tienen que seguir las investigaciones y tienen que avanzarse en la investigación profunda, porque si la cabeza está involucrada en un procedimiento o un proceso de corrupción como estos, ¿cómo estará ramificado hacia abajo? Entonces, la investigación esta debe estar vigilada por todos los ecuatorianos, porque obviamente hay intereses económicos muy fuertes e intereses políticos. Imagínense ustedes cuántas personas del ámbito político tienen algo que ver o tendrán algo que ver, tomando en cuenta que estamos hablando de petróleos. Doctora, de los últimos años se habla de alrededor de unos 800 o pico de millones de dólares en glosas desvanecidas, ¿verdad? Y el trabajo final lo hizo el fuego en octubre, hacer desaparecer todo el rastro, todas las evidencias, justamente del quinto piso, donde tienen acceso solamente los funcionarios de la Contraloría, pues. Sí, y verá, yo le cuento que nosotros tuvimos que defender a algunos jóvenes que fueron acusados de haber propiciado el incendio. Varios de ellos, al menos 7 que nosotros estábamos defendidos, fueron declarados, ratificados su estado de inocencia, porque no se logró probar bajo ninguna circunstancia que ellos accedieron al quinto piso, no se pudo comprobar. Entonces ahora la nueva tesis que surge de que fue desde adentro que se quemó, tiene algo de asidero, tiene algo de lógica. Y fíjese usted la locura que significa esto, porque le pongo un caso concretísimo. Hay un caso de un señor que le glosan en Loja. Y dicen que no pueden exhibir la notificación de la glosa porque se quemó el quinto piso de la Contraloría de Quito. Entonces dice, ¿cómo un archivo de Loja puede estar en Quito? Eso es un desorden total. Entonces, más bien lo que parece, y esto también hay que tener mucho cuidado, no se trata aquí solamente de ver las situaciones cuando se desvanecen las glosas, sino también del abuso de la Contraloría que pone glosas por todo. Es terrible la argumentación que utilizan en las responsabilidades civiles, en las responsabilidades administrativas, porque dice, usted ha tenido la omisión, tenía que haber cumplido la Constitución, la ley y el reglamento. Claro, pero esas son normas generales. Ahí no puede haber una omisión, porque si usted incumple una norma general, por ejemplo, dice guardar el debido cuidado, pero guardar el debido cuidado es cualquier cosa. Entonces hay un abuso para imponer glosas para después negociarlas, porque no tienen asidero jurídico. Entonces, ahí es necesaria una investigación muy profunda. Ahora, la fiscal general ha salido a decir que ciudadanos ilustres y personas que son ex autoridades y que están apoyadas por el poder, están queriendo torcer la justicia, porque eso ha salido a decir la fiscal general. Imagínense. O sea, bueno, eso lo sabemos. Y una forma muy subgéneris, decirlo a través de las redes sociales, a través de los Twitter, cuando Así debería es. ser un poco más formal, ¿verdad? Debería ser un Por poco más supuesto, formal. mire, lo que tenía que hacer es con nombres y apellidos, porque a esas alturas es imposible que se desconozca quiénes son. Además, ella dice claramente, ciudadanos ilustres, ex autoridades, tienen que saber, pues ella sabe de quién se trata. Lo que tenía que hacer siendo fiscal general del Estado era denunciar con nombres y apellidos. Y si no lo hizo, y si tuvo que recurrir a las redes sociales, lo que uno se pregunta es quiénes son. Porque eso significa que no pudo hacerlo formalmente, que es alguien muy poderoso, porque si no fuera alguien más poderoso que ella o tan poderoso como ella, lo que habría hecho es denunciarles inmediatamente e iniciarles un proceso, una investigación, una etapa de investigación previa como corresponde. Entonces sí llama la atención y gravemente, porque además resulta que luego se dijo que la señora que es subcontralora va a renunciar, entonces esa Contraloría queda al mando o todavía bajo control
de un señor que está privado de la libertad, que debió haber renunciado. Y lo propio también debió haber renunciado el señor Freddy Carrión. Pero en el caso del señor Contralor, con semejantes acusaciones, con semejantes investigaciones, que todavía siga siendo el Contralor del Estado, es una afrenta. Doctora Porras, el hecho que la señora fiscal, la doctora Diana Salazar, conozca la gente que está presionando, ciudadanos ilustres o gente con poder, no denuncie, ¿eso también sería una forma de encubrimiento? O sea, formalmente diríamos que sí, formalmente, digamos, pero yo no haría esa lectura de esa situación, sino más bien haría la lectura de quiénes serán para que haya miedo de por medio, porque no hay otra explicación. ¿Por qué razón si yo conozco que se está intentando cometer un delito o se ha cometido un delito? Porque lo que significa esto es o que se cometió o que se está intentando cometer un delito. Entonces, si yo, que soy obligada por ser autoridad y más esa autoridad a denunciar, no lo hago, o estoy encubriendo a alguien o tengo miedo de algo o de alguien. Entonces, son esos dos elementos que hay que tener en cuenta en este caso. Y eso lo que nos indica es que hay que escarbar poco en la superficie de las instituciones y la institucionalidad de nuestro país para que aparezca toda este lodo que aparece por todas partes. Mientras se da esas dudas, esas sospechas, y el señor Contralor raramente estuvo con COVID, pero en menos de que cante un gallo se curó ya y volvió a la cárcel, y toda esa situación. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la Corte Nacional? ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura en ese marco, doctora Porras? Bueno, yo diría que a mí me gustaría en primer lugar señalar que no debemos olvidar cómo se conformó esta Corte Nacional de Justicia. Yo no puedo decir que las personas que están allí sean incapaces o que o malintencionadas, porque no las conozco. Estamos viendo cómo efectivamente realizan su trabajo. Sin embargo, sí hay que recordar cuál es el proceso por el cual ellos avanzaron, llegaron hasta este cargo. Y recordemos que el proceso fue, primero, una muy cuestionada selección con jueces a dedo, con jueces temporales cuya figura no existe ni en la Constitución ni en el Código Orgánico de la Función Judicial, y fueron designados a dedo. Muchos de ellos vinieron de las cortes provinciales, algunos regresaron, otros se quedaron. Y resulta llamativo que todavía estén ejerciendo funciones de jueces nacionales con jueces temporales. Entonces ahí ya hubo un problema, porque eso era ilegal, eso era inconstitucional. Pero además de eso vino un concurso, el que justamente llevó a los jueces que están actualmente en la Corte Nacional. Hubo un concurso muy cuestionado por los propios participantes, cuestionado por organismos veedores, cuestionados por muchos académicos. Entonces, en realidad no fue un concurso como debería ser para inaugurar, como se quiere, esta nueva era del Poder Judicial. Entonces ahí tenemos un problema, porque fíjese usted, la Corte Nacional, bueno, ese es mi criterio personal, no tiene por qué reunirse con el Poder Ejecutivo, porque es un órgano independiente, en primer lugar. Pero en segundo lugar, la Corte Nacional no está para las actividades diplomáticas. La Corte Nacional está para resolver lo que ocurre en los juzgados de primer nivel, en los juzgados de segundo nivel, y orientar, no dar criterios jurídicos, porque eso no es posible, pero sí resolver los conflictos que hay ahí. Por ejemplo, hay un problema muy serio con el tema de las citaciones. Hay un problema muy serio con el tema de las contradicciones en las cortes provinciales. Y la Corte Nacional de eso debe ocuparse. Porque para hacer gestiones diplomáticas no está la Corte Nacional, sino para hacer jurisprudencia. Y para administrar la justicia tampoco está la Corte Nacional. Quien está para administrar la justicia es el Consejo de la Judicatura. Y hemos visto lo que ha pasado en el Consejo de la Judicatura, que es el otro tema que usted traía a colación.
O sea, hay un señor que le destituyen con un informe del ministro de Trabajo y ahora viene otro ministro de Trabajo diciendo, no, el señor ministro anterior estaba equivocado. Y además el Consejo dice, voy a pensarlo si es que lo vuelvo a admitir en las filas. O sea, esto, perdonen ustedes la expresión, esto es una pelea por el reparto. Lamentablemente estamos imbuidos en el reparto, estamos imbuidos en los intereses de por medio, y lo que usted dice, un poco como que el nuevo presidente, el señor Guillermo Lasso, le dio un poquito de orden al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Le dio una orden, prácticamente. Y además, o sea, la Corte Nacional de Justicia está bien que se pongan la toga y está bien que tengan el martillito ese, que es muy, muy elegante y todo lo demás, pero ese no es el problema de nuestra justicia. Eso se ve muy bien, está perfecto, pero eso no importa. No me importa que tengan jueces muy formales, lo que me importa es que sean bien formados y que sean independientes. Y bueno, la elegancia es para la foto, ¿no? Lo que se quiere ver es las resoluciones, las sentencias, la jurisprudencia que están ellos mandados a hacer. Mientras será esto, será entonces en la Asamblea Nacional un juicio político al Contralor, el juicio político al Defensor del Pueblo, los que dirima esto. Debería ser, porque yo me pregunto todavía por qué tan avanzado el juicio político contra el Defensor del Pueblo y qué pasó con el juicio político contra el Contralor. O sea, me parece a mí, ambos son funcionarios de la función esta de transparencia y control social, pero el del Defensor del Pueblo está avanzadísimo y el del Contralor ni se escucha de este juicio político. Por supuesto que hay que llevar a juicio político al Contralor. Y no solo eso, sino que hay que investigar a fondo la red de corrupción que está en la Contraloría. Y además hay que investigar quién causó el incendio y para qué lo causaron el incendio. Entonces, me parece que la Asamblea tiene una gran oportunidad frente a esto de reivindicarse un poco de las cosas tan terribles que ocurrió en la asamblea anterior con el reparto de los hospitales y todo lo demás, que tenemos asambleístas presos y otros prófugos, fugados. Entonces, me parece que sería una gran oportunidad para que se reivindique y aclare las cosas, le permita al país tener un debate serio, tener un debate profundo, no importa si perdemos o ganamos, los que pensamos de A o B, lo que importa es que se saquen esos cueros al sol y veamos qué es lo que ha pasado en el país y qué es lo que está pasando para poder controlarlo, ¿no? Doctora Porras, respecto a lo que el señor Contralor, a través de su defensa, insiste en pedir el cambio de la sustitución de medida. ¿No es cierto? Que la cárcel no, para defenderse en libertad, y sería otra. ¿Qué le parece a usted? Porque todavía tiene la próxima semana en la última diligencia en donde estará la ministra fiscal, que justamente dio lugar a esos Twitter que un poco han preocupado al país. Bueno, yo diría que él, como cualquier otra persona privada de la libertad, tiene todo el derecho de pedir las veces que considere conveniente lo que él considere conveniente. Ahora, ¿cabría o no cabría en el caso de él la sustitución de medidas? O sea, el habeas corpus que se había presentado, recordemos que el habeas corpus es una garantía constitucional que sirve para proteger la vida, para proteger la integridad física y para que alguien recupere su libertad si esta ha sido privada ilegalmente. Yo creo que ninguna de esas situaciones cumple el Contralor, porque si hay un centro de privación de la libertad donde es menos probable que se ponga en juego la vida, es la cárcel 4. Claro que todas las cárceles son un atentado a la libertad, a la humanidad, a la dignidad. Eso es cierto, no hay cárcel en el mundo que sea compatible con la dignidad humana. Pero esta es nuestra organización de la sociedad y pensamos que a las personas que están acusadas de cometer un delito o lo que sea, o que han cometido un delito tienen que ir a la cárcel. Entonces, me parece a mí que no se cumplen estos presupuestos de que se procede la habeas corpus. Por otro lado, a mí me parece que sí hay una posibilidad real de que el señor Contralor no concurra
a a defenderse en libertad, como dicen, ¿no? Es decir, porque la razón de ser de la prisión preventiva es cuando hay posibilidades de que la persona que está siendo investigada, que está siendo procesada, huya, se vaya del país. Entonces a mí me parece que no hay garantías de que el señor se quede aquí en el país. Más aún cuando parece que hay bastantes elementos, bastantes indicios de que efectivamente funcionaba de la forma como se ha dicho esta red dentro de la Contraloría. Entonces, a mí me parece, personalmente, eso lo digo, me parece que no procede el habeas corpus y me parece que sí existe una posibilidad de que si él se defiende en libertad pueda irse del país y por tanto no responder frente a la investigación y también al juzgamiento que se haga en su contra. Eso pienso. En todo caso, respetando el debido proceso, ¿verdad? Respetando todas las garantías que requiere un ciudadano, y eso es fundamental. Vamos concluyendo esta parte. Yo no sé si en unos segundos usted me puede decir algo respecto al concurso de fiscales que está llevándose a cabo, ¿verdad? Sí. Y también, no sé, a propósito de la cárcel, el problema de la cárcel que parece un cuento de no acabar. Así muy puntualmente, doctora, por favor. Bueno, con respecto al concurso de fiscales, me parece que es fundamental que la ciudadanía haga vigilancia directa. Los abogados que estamos todos los días con la Fiscalía, recordemos que la Fiscalía es una institución que no ha sido reformada en los últimos 50 años, es una de las pocas instituciones que no ha sido reformada en el país, tiene prácticas muy obsoletas. Entonces, me parece a mí que es fundamental el control ciudadano de este concurso, pero esperemos que no sea lo mismo de siempre. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, que es el tema de la cárcel, me parece que para eso deberíamos sentarnos a conversar mucho más profundamente, porque la cárcel es un reflejo de nuestra sociedad. Ese es el producto de nuestra sociedad. Y por lo tanto, lo que pasa ahí está pasando en las calles. Entonces, los muertos, la rivalidad entre las bandas, todo eso está también en las calles, solo que hay ciertos temas que no se discuten, hay ciertos temas que no se convierten en temas que deberían convertirse centrales en la discusión. Entonces, a mí me parece que hace falta una reflexión muy profunda sobre las cárceles, muy profunda de por qué estamos produciendo esos delincuentes, perdón que me lo digan esa palabra, pero la sociedad produce los propios infractores de la ley, nosotros producimos esos infractores. Entonces, eso está demostrando algo de nuestra sociedad y tenemos que frenarlo a tiempo, antes de que esto se traslade, lo que está en las cárceles se traslade totalmente a las grandes ciudades. Doctora Porras, para cerrar, simplemente tomaría yo las palabras del vicepresidente Borrero. La salud está enferma, yo diría la sociedad está enferma, la justicia está enferma, la institucionalidad está enferma, ¿verdad? Le convocaremos para una próxima vez para hablar sobre todos estos temas. Y le voy a rogar, vamos a hacer una pausa para recibir un saludo por el Día del Padre, que nos hace nuestra oficial de Panadería en la Unión, y luego volveremos a hablar un poquito del Día del Padre. Por favor. Me parece muy bien, muy interesante. Gracias. Tu excelente y feliz Día del Padre, feliz Día del Rey del Hogar. Que Diosito les dé pues salud, seguir para adelante. Sabemos que vivimos en momentos muy difíciles, muy duros, pero el amor, la fe, la paciencia, esto pronto terminará. Y vernos unidos siempre, volver a la normalidad, Dios mediante. Festejemos, brindemos y que viva el Día del Padre. ¡Viva! Doctora, se nos abre el apetito con nosotros. Sí, buenísimo, se ve. De Panadería La Unión. Muy bien, por favor, regalen unos minutos. Usted va a festejar a su padre el día domingo. ¿Qué recuerda? ¿Qué acto sublime recuerda usted de su padre? Para ver si nos comparta, a ver, por favor. Bueno, me parece una cuestión bien interesante que hablemos del padre, ¿no? Esta figura que está en las familias, en nuestra sociedad. Y yo diría que una cosa que yo siempre recuerdo de mi papá, muchísimo, él me decía todo
todo aquello sobre lo que tengas dudas, puedes encontrar la respuesta en los libros. Entonces, siempre, él es un obrero que no tuvo formación formal y, sin embargo, nunca se preocupó por esto y frente a cualquier problema nuestro de quienes estábamos estudiando en el colegio, en la escuela, un problema matemático dificilísimo, siempre decía, trae un libro, revisemos el libro, veamos cómo se resuelve. Entonces, eso para mí marcó mi forma de ser. Entonces, para mí, una de las cuestiones que me ha servido, ha sido fundamental en mi vida, es que justamente todo puede consultarse en los libros, todo se puede aprender, todo se puede resolver. Entonces, este amor a los libros yo se lo debo a mi padre. Yo en eso le estoy además muy agradecida. Él siempre fue un hombre, siempre es, porque todavía vive afortunadamente, un hombre muy ético, un hombre muy pegado a la posibilidad de aprender cada vez más. Entonces eso me parece, para mí, eso ha marcado mi vida, ¿no? Doctora, entonces ha sido su padre, digamos, un complemento de la escolaridad, un complemento de la educación. ¿Y qué libro recuerda usted que él le regaló o le leyó primera vez? Bueno, verá, un libro que a mí me gusta hasta ahora, que yo le he leído varias veces, porque él fue el que me regaló ese libro, me regaló un libro que estaba muy viejito, yo no sé dónde se lo consiguió, que se llama Solaris. Este libro es un libro de ciencia ficción, es un libro de un ruso que es de apellido Lem, me parece que es Stanislav Lem. Entonces es un libro muy interesante, hay una película también sobre este libro, pero ese libro a mí me parece genial, porque es un libro tan interesante, porque explica cómo el mundo tiene, bueno, este es ciencia ficción, ¿no? Pero básicamente lo que plantea este libro es que el mundo tiene sentimientos y tiene cerebro. El mundo, estas cosas que nosotros consideramos que son inertes. Entonces, a mí me encanta ese libro. Yo me lo he leído unas 4 veces, me he visto la película unas 3 veces, el libro es mejor, pero siempre fue uno de los libros que me regaló mi papá. Y otro libro que me regaló mi papá también, que es un poco más así, más de la línea de los románticos, recuerdo que se llamaba Flor del Fango también, y me gustó mucho, pero ya le digo, mi preferido es de este libro de Solaris, que se llama, que es Doctora, ¿y le vio alguna vez enojado? ¿Usted le hizo enojar a su papá? Siempre. Ese es el otro lado, ¿no? Yo en eso también me parezco a mi padre, tengo un carácter muy fuerte. Si es que a mí no me convencen con razones, simplemente no me convencen de ninguna otra manera, entonces soy terca. Y esto obviamente hizo que mi padre y yo choquemos siempre. Ahora menos, pero ya con los años, ¿no? Cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, era constantemente los choques con mi papá, porque mi papá es también de carácter fuerte, es un hombre reflexivo, entonces siempre tiene opiniones sobre todo. Entonces, yo tuve muchos encontrones con mi papá y me parece que, además, esto también es producto de los tiempos, ¿no? Los hombres que van a ser padres y que son padres están frente a un reto, un desafío, y es pensar su rol, pensarse a sí mismos en una nueva dinámica familiar, en una dinámica donde ellos son parte de la dinámica, pero no son los mejores, no son los más poderosos, porque la familia también tiene que democratizarse. Entonces es un desafío bien complejo y es un desafío para los antiguos padres como el mío y para los nuevos padres también. Doctora, le cuento que un amigo, usted le conoce tal vez a Mario Munda, nos dice Solaris de Stanislav Lem. Exactamente. Y la película es rusa, me dice Mario. Ah, Gracias, sí, Mario. muy bien. Sí, ese libro bueno, me fascina. Justo usted introduce ya para ir terminando. ¿Cómo son los roles ahora? De los padres de ayer, de los padres de ahora, son diferentes roles, porque los padres de ayer eran los proveedores, ¿verdad? Eran la autoridad máxima, eran los que imponían todo lo demás. Ahora hay compartimiento de tareas, de responsabilidades. Ahora, como solía decir mi madre,
ahora se lava la cara con las dos manos, pues, tanto la mujer como el hombre aportan a la economía del hogar y también el desarrollo profesional de las mujeres. ¿Cómo son esos roles? ¿Y cómo se ve al padre del futuro, por ejemplo, doctora Porras? Bueno, yo ahí diría, esa es una tarea de los hombres. Ustedes las mujeres nos hemos transformado, hemos peleado por nuestros derechos, hemos peleado por estar ocupar este espacio que de alguna manera ahora tenemos más que antes, pero esto supone digamos, una confrontación, no en el mal sentido de la palabra, no en el sentido de pelea de la palabra, sino una confrontación al rol que ha sido asignado a los hombres. Yo recuerdo, por ejemplo, mi madre, cuando yo era niña, me decía, tú tienes que aprender a cocinar, lavar, planchar, etcétera, porque esa era supuestamente el rol de la mujer, claro. Y yo recuerdo que a mis hermanos nunca les exigió nada de eso. Entonces, todos esos roles representan una época que debemos desterrar definitivamente, que es esta construcción de la idea de que los hombres son para el ámbito público, las mujeres para el hogar, y cuando las mujeres salimos al ámbito público, tenemos que asumir también la carga del ámbito en el hogar. Entonces, me parece que los hombres tienen una tarea gigante, y es cómo ellos se plantean frente a esta nueva posición de la mujer, no solo independiente económicamente, sino también con voz dentro de la familia, frente a esta nueva posición de los hijos, porque los hijos tampoco son los hijos de antes. Entonces, justamente ahí hay que reformular este rol, y este rol tiene que hacerse desde el diálogo, desde el comunicarnos los miedos y aceptar también podríamos decir, las equivocaciones que tenemos dentro de la familia, dentro del ser humano, dentro de nuestro actuar familiar. Recordemos que nuestra sociedad es una sociedad machista, que piensa que el hombre es el modelo de las cosas. Y no lo digo con afán de ofender a nadie, al contrario. Pero esa es una realidad. Si no, veamos los índices de feminicidios, veamos los índices de violencia contra la mujer. Entonces, el nuevo rol del padre, que además el padre, cuando acompaña, es realmente una revelación, porque tiene, en el caso mío, yo debo decir, de mi madre aprendí la fuerza de voluntad, es una mujer que no se doblega nunca, y de mi padre aprendí el amor a los libros, el cuestionamiento social, y yo podría decir, todo lo que sé, lo poco que conozco del marxismo, lo aprendí por mi padre, porque él me introdujo en esos temas. Muy bien. Para terminar entonces, los jóvenes de ahora no son los de ayer. La familia de ahora no es la familia de ayer. La sociedad de hoy no es la familia, no es la sociedad de ayer. Entonces tenemos que ir modificando, adecuándonos y entendiendo que estamos en otro momento histórico de la sociedad, no ecuatoriana, sino del mundo entero. Doctora, entonces, a través de usted y el saludo que usted hace a su padre, saludamos a todos los padres de nuestro país, a todos los padres del Ecuador, que lo festejen bien el día domingo, que se cuiden y que los queramos y los amemos en vida, porque eso es lo único que vale la pena. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. A usted, Fernando, Galo, también un saludo muy cordial. Hasta luego. Muy amable, señoras y señores. Este ha sido Pensamiento Crítico de GAFA TV, este día viernes 18 de junio del 2021. Saludamos a todos los padres del Ecuador y saludamos a nuestro auspiciante, a Joselito Cobos, quien emite un saludo a los padres a través de su empresa. Adelante, Galo. Tu excelente y feliz Día del Padre, feliz Día del Rey del Hogar. Que Diosito les dé pues salud, seguir para adelante. Sabemos que vivimos en momentos muy difíciles, muy duros, pero el amor, la fe, la paciencia, esto pronto terminará. ¿Sí? Vernos unidos siempre, volver a la normalidad, Dios mediante. Festejemos, brindemos y que viva el Día del Padre. ¡Viva!
Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.